Buenos días. Listos. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente del área de GIA en el área de auditoría. Por favor, ¿serían tan amables de indicarme a través del chat si me pueden escuchar y si me pueden ver para poder iniciar nuestra presentación del día de hoy? Gracias. Bueno, muchas gracias. Como les decía, soy gerente del área de auditoría de GIA. Mi nombre es Cintia González. El día de hoy vamos a revisar el tema del dictamen fiscal y del Infonavit. El objetivo del curso del día de hoy, pues principalmente es dar a conocer cuáles son los principales aspectos que se deben de considerar para la presentación del dictamen fiscal, algunas modificaciones que se hicieron en la ley derivado de la última reforma fiscal y poder tener un poco más claro cuáles son los objetivos específicos en cuanto a estos principales cambios. Bueno, vamos a comenzar. El contenido del día de hoy son los siguientes. Como primer punto vamos a revisar los objetivos. En este caso vamos a dar una pequeña explicación de cuáles son los objetivos generales que vamos a revisar en el curso del día de hoy. Vamos a, como segundo punto, dar a conocer qué es un dictamen fiscal, quién lo hace, quién está obligado a hacerlo, cómo lo deben de hacer, cuándo se debe de presentar, ¿ok? Y en el tercer punto vamos a ver aspectos específicos del dictamen fiscal, cuándo se presenta, los requisitos y otros aspectos importantes. Hay un cuarto punto que es el dictamen del Infonavit. Vamos a dar a conocer aspectos generales de qué es lo que se tiene que presentar como parte del dictamen del Infonavit. Em, en este caso hay dos aspectos. Uno que es cuando se presenta el dictamen fiscal por parte de las personas morales, pues ellos también están obligados a presentar cierta información ante el Infonavit. Entonces, esto es lo que veremos en el cuarto punto. Y como quinto punto, pues vamos a ver en específico un dictamen que también se tiene la opción para que las personas morales lo puedan presentar. Y bueno, vamos a dar a conocer cuáles son los beneficios que se tienen para poder presentar este dictamen, cuándo se debe de presentar el aviso, cuándo se debe de presentar el dictamen y bueno, estos principales aspectos. Al final de la sesión, pues vamos a dar un espacio para atender las preguntas y las conclusiones. Les pido por favor que todas las dudas que se tengan, pues se den a conocer al final de la sesión para que me den oportunidad de poder transmitirles la presentación y si tienen alguna duda que todavía no haya quedado claro a lo largo de la presentación, pues la podemos abordar al final de la sesión. Muchas gracias. Bueno, el primer punto es los objetivos. Como ya les comenté al inicio de la sesión, pues el objetivo de la sesión del día de hoy es explicar qué es el dictamen fiscal, cuál es la importancia, el marco regulatorio, cómo y cuándo se debe de presentar. Y bueno, vamos a ver también aspectos del dictamen del Infonavit. Y bueno, son aspectos claves para ambos dictámenes, lo que vamos a estar abordando a lo largo de esta sesión. Bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno con el dictamen fiscal. ¿Alguien de ustedes que me pueda dar su opinión o su comentario respecto a qué es el dictamen fiscal? Si son tan amables de compartírmelo a través del chat. ¿Nadie se anima? Gracias, Fabi. Dice Fabi, es un documento que da interpretación de los estados financieros del contribuyente a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales. De acuerdo. Listo.
Pues sí, en realidad es lo que vamos a abordar a lo largo de la sesión. Eh, pues en esta slide vamos a ver algunos antecedentes del por qué se tiene un dictamen fiscal y pues realmente una de las principales razones por las cuales la autoridad creó el dictamen fiscal es la forma de fiscalizar. Ujú. Entonces, pues como antecedente, a partir del 30 de abril de 1959 se creó la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. Y sí, como comenta Fabi, un dictamen fiscal es una interpretación de los estados financieros de una entidad que es llevada a cabo por un contador público autorizado, debidamente registrado ante la autoridad y prácticamente es un examen que él está haciendo a los estados financieros de una entidad y con base a esa revisión y también a la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues el contador público está obligado a emitir una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en ese dictamen fiscal. Entonces, como saben, como parte de la auditoría de los estados financieros, pues los contadores emiten una opinión, un dictamen financiero, que es revisado por los usuarios de la información financiera, que puede ser el consejo de administración, los dueños de la empresa, cualquier usuario externo, ya sea el banco en este caso, o el proveedor, en fin, cualquier usuario que sea, que tenga la necesidad de revisar la situación financiera de la empresa. Es por el lado de una auditoría financiera. En el caso de una auditoría fiscal, pues además de que se entrega una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa, también se tiene la obligación de presentar un informe sobre la situación financiera de la empresa, en la cual el contador público tiene la obligación de informar a la autoridad cuáles son los procedimientos de revisión que él hizo, el alcance que tuvo sobre ellos y la conclusión sobre si la empresa cumplió con sus obligaciones en materia fiscal. Como van a ver a lo largo de la sesión del día de hoy, muchos de los cambios que se dieron en la última reforma fiscal pues van en relación a la parte del encubrimiento de los delitos fiscales por parte del contador. Ahora la autoridad pues está dándole más peso al dictamen fiscal y a través de este dictamen busca que el propio contador, si detecta alguna omisión en el pago o en el pago o en el cumplimiento de alguna obligación fiscal, pues tenga la obligación de informarlo a través del informe sobre la situación fiscal. Y en el caso de que la autoridad lleve a cabo sus procedimientos de revisión y determine diferencias por pagar, pues estas diferencias se van a poder considerar como parte de un, digamos, encubrimiento de un delito por parte del contador, si es que el contador no lo informó en el, como tal en el informe sobre la situación fiscal que debe de presentar como parte de los anexos en el dictamen fiscal. Entonces, realmente el dictamen fiscal pues es de suma importancia para todas las empresas. Antes pues se había presentado de forma obligatoria, después pues han venido unos cambios a lo largo de estos últimos años en la cual la autoridad después le disminuyó la importancia a este dictamen fiscal y les dio la opción a las personas morales de que pudieran presentarlo de forma voluntaria con el cumplimiento de algunos criterios que vamos a ver ahorita. Sin embargo, ya en la última reforma se volvió la obligatoriedad para presentar este dictamen por parte de las personas morales, igual con cumplimiento de algunos requisitos en específico, pero pues además de que ya le está dando la obligatoriedad, también ya está dándole importancia al informe que debe de emitir el contador público y pues de alguna forma está transmitiéndole a él cierta responsabilidad en el caso de que no se informe sobre cualquier desviación al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas. Entonces, pues es una importancia esta situación y además de que de alguna forma la presentación de este dictamen pues debe de estar participando tanto la empresa como el contador, pero además se deben de asegurar de que no haya alguna anomalía o alguna situación extraña que pudiera representar una posible contingencia en primera instancia para la empresa y en segunda instancia pues para el contador,
por la parte de la obligación que se le está imponiendo a través del informe fiscal. Bueno, como ya les comentaba, este dictamen fiscal es presentado por un contador público autorizado. Este contador debe de tener ciertos requisitos y uno de ellos es que debe de estar inscrito ante las autoridades fiscales en términos del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Además, el contador debe de tener ciertos requisitos como ser de nacionalidad mexicana, debe de tener el título de contador público registrado y debe de ser miembro de un colegio profesional que sea reconocido con por lo menos 3 años previos a el registro ante la autoridad. Además, debe de tener una certificación expedida por el colegio profesional o la asociación en la cual esté participando. Y una cosa muy importante, pues que este contador debe de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo al artículo 32D del Código Fiscal. Ahora sí, vamos a empezar a describir quién debe de presentar el dictamen fiscal. Como yo les comentaba hace un momento, el dictamen pues ha venido presentando ciertos cambios en los últimos años. Entonces, en un primer momento pues era obligatorio para las personas morales que cumplieran con ciertos requisitos. Posteriormente se fue quitando esta obligatoriedad y se dejó solamente la opción para aquellas personas morales que hayan tenido ciertos niveles de ingresos y ciertos valores en el activo o algunos promedio de empleados que tengan. En la última reforma fiscal, ahora el dictamen se volvió de forma obligatoria otra vez y entonces queda como sigue. El artículo 32A del Código Fiscal de la Federación nos dice lo siguiente. Las personas personas físicas con actividades empresariales y personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 140.315.940 pesos, aunque el valor de su activo sea superior a 110.849.600 pesos, o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, van a tener la opción de poder presentar el dictamen fiscal ante la autoridad, ¿ok? Y esto va a ser de acuerdo a los términos del artículo 52 del propio Código Fiscal de la Federación. Aquí hay una cláusula en donde nos dice que no podrán ejercer esta opción las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Aquellos contribuyentes que deseen optar por presentar de forma voluntaria el dictamen fiscal lo pueden hacer a través de ejercer la opción cuando presentan su declaración anual del ejercicio, es decir, el 31 de marzo, ahí pueden presentar la opción para poder dictaminarse, ¿ok? Obviamente, si las personas morales después deciden, si vamos a suponer que en el ejercicio o en el periodo en el que están presentando la declaración anual no hayan ejercido esa opción y después quieran presentarlo, no se le va a dar efectos fiscales a ese dictamen, ¿ok? Ahora, el mismo Código Fiscal de la Federación nos dice ahora que también es obligatorio presentar el dictamen fiscal para aquellas personas morales que tributen en términos del título 2 de la ley del ISR y que en el último ejercicio inmediato anterior hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables superiores a 1,650,490,600 pesos y aquellas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior estén cotizando en una bolsa de valores. Obviamente nos dice el Código Fiscal que esta cifra se va a ir actualizando cada año de acuerdo con el factor de actualización correspondiente. ¿Okay? Entonces, aquí ya es muy clara la ley y nos dice quiénes pueden seguir optando por presentar el dictamen fiscal, pero quienes a partir de la última reforma ya tienen que presentar de forma obligatoria el dictamen fiscal. Ahora, aquí ha habido una controversia sobre cuándo se debe de presentar el dictamen fiscal. Antes, digamos, antes de la última reforma, el dictamen fiscal se presentaba a más tardar el 15 de julio del 2022. Ajá, es decir,
aquellos dictámenes que correspondan al ejercicio 2021 deberán todavía apegarse a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación vigente a esa fecha, ¿ok? Entonces, incluso de acuerdo con la resolución miscelánea fiscal del periodo 2022, en su artículo 50 transitorio, nos dice que para los efectos del artículo 52, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, la información del dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2021 deberá presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022. Es decir, ahorita estamos en proceso de preparar el dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2021 y deberá de presentarse todavía con el calendario que se tenía antes de la reforma, que establece que el dictamen se debe de presentar el 15 de julio a más tardar. ¿Ok? Sin embargo, con la nueva reforma, para aquellos dictámenes fiscales que empiecen a partir del ejercicio 2022, la fecha que se debe de presentar es a más tardar el 15 de mayo del ejercicio inmediato posterior a la terminación del ejercicio en el que se trate. En pocas palabras, este es el último año que vamos a estar presentando el dictamen en el periodo de julio. ¿Por qué? Porque a partir del siguiente año ya todos los dictámenes fiscales se deberán de presentar a más tardar el 15 de mayo. Pues como ven, pues aquí es un impacto muy importante porque pues antes teníamos un periodo hasta el mes de julio para poder presentar el dictamen fiscal a la autoridad y ahorita prácticamente nos están reduciendo 2 meses para poder cumplir con esta obligación o en su caso con la opción de quienes lo quieran presentar. En el caso de que en el dictamen se vayan a determinar diferencias de impuestos por pagar, estas se deben de enterar mediante declaración complementaria dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. ¿Ok? Entonces, pues recordando, el dictamen fiscal se debe de presentar a más tardar el 15 de mayo del ejercicio siguiente a aquel en que se haya terminado el dictamen que vamos a presentar. ¿Ok? Y ahorita pues todavía estamos presentando el dictamen fiscal. Todavía tenemos la opción de poder presentarlo a más tardar el 15 de julio. Ahora, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32H, nos dice que es obligatorio para las personas morales que cumplan con ciertos requisitos que ahorita vamos a mostrar, que tengan que presentar su declaración o información sobre su situación fiscal, ¿ok? Esta, esta declaración se presenta de forma conjunta con la declaración anual y además es obligatoria para ciertas personas morales que cumplan con ciertos parámetros que ahorita se los vamos a mencionar. Sin embargo, es importante recordarles que aquellas personas morales que por un lado quieran seguir ejerciendo la opción de presentar el dictamen fiscal o que ahora sí ya tengan que presentarlo de forma obligatoria de acuerdo con los supuestos que ya presentamos anteriormente, nos dice el Código Fiscal que estas personas van a tener se van a dar por cumplidos en la presentación de esta información sobre su situación fiscal. Es decir, al presentar el dictamen fiscal ya no están obligados a presentar este informe sobre su situación fiscal. Sin embargo, pues también aquí la autoridad pues ya nos está imponiendo un poco más específico, un poco más de peso en las multas. ¿Por qué? Porque nos dice que nos presenta una multa para 2 casos. Uno, para no presentar el dictamen fiscal de forma obligatoria o en su caso cuando se haya ejercido la opción, pues entonces nos dice que si no lo presentas te van a dar una multa de hasta 134,000 pesos por no haberlo presentado. Pero además también esta multa va a aplicar para aquellas personas morales que también estén obligadas a presentar la información sobre la situación fiscal que ahorita les mencionaba y que además no la hayan presentado en tiempo. Entonces, también es importante tener en consideración que esta multa pues también aplica para esta situación. Ahora, les decía que también la reforma fiscal pues ahora ha sido un poquito más estricta. ¿Por qué? Porque nos dice que como parte de la reforma fiscal 2022 se incluyó también como infracción susceptible de multa
el presentar la información sobre la situación fiscal con errores. Es decir, antes la multa solamente se aplicaba cuando no se presentaba esta informativa o esta declaración o se presentaba de forma incompleta. Ahora nos está diciendo también que si están presentando esta información sobre la situación fiscal con errores, también es sujeto a presentar una multa. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya es donde debemos de tener cuidado para poder presentar esta información en tiempo y forma en primer lugar y además, pues con la debida información que se debe de solicitar. Uno de los principales cambios que se dieron en la reforma fiscal con respecto al dictamen fiscal es, y una de las ventajas que se tenían y por las cuales las personas morales presentaban la opción de presentar este dictamen fiscal era la revisión secuencial. Es decir, antes de la reforma, el propio Código Fiscal establecía que para el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, pues se tenía que seguir cierta secuencia en la revisión por parte de la autoridad. Es decir, que primero iba a revisar al contador público y le pedía a él directamente la información respecto a alguna situación en específica que la autoridad quisiera revisar. Si el contador público no podía solventar o además de que el contador público ya hubiera solventado la información que era requerida por parte de la autoridad, en un segunda instancia pues se iba directamente con el contribuyente, ¿ok? Pero todo esto a través de una revisión secuencial marcada por el propio Código Fiscal. Ahora, pues esta ventaja que se tenía ya no se tiene a partir de la reforma del 2022. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, en el Código Fiscal de la Federación se agrega un apartado en el cual nos dice que para el ejercicio de las facultades de la comprobación de las autoridades fiscales no se deberá de observar el orden establecido y aquí nos dice, bueno, en los primeros incisos, aquí nos dice que cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. En segunda instancia, cuando se determinen diferencias de impuestos a pagar y estas no se enteren de conformidad con el artículo 32 del Código Fiscal. En tercera instancia, cuando el dictamen no surta efectos fiscales o que sea presentado de forma extemporánea. Estos son apartados que estaban vigentes hasta el Código Fiscal de la Federación del año pues 2021 y hacia atrás. Ahora lo que nos dice la nueva disposición es que esta revisión secuencial no se va a seguir, ajá, porque además hace referencia a los contribuyentes a que se refiere el artículo 32A del código. Es decir, en el artículo 52A del Código Fiscal de la Federación se agregó el apartado M en donde nos dice que no se va a observar esta revisión secuencial tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 32A del código. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, la autoridad va a poder hacer sus facultades de revisión y se va a ir a revisar ya sea al contador público o al contribuyente como él pues lo juzgue necesario, sin respetar la revisión secuencial que se tenía establecida hasta antes de la reforma. Aquí hay un apartado muy específico. La ley o el Código Fiscal ahora ya no hace distinción en este apartado entre aquellas personas obligadas o los que opten por dictaminar. Aquí habla de forma general y dice aquellas personas que estén sujetas de acuerdo con el artículo 32A del Código Fiscal y en pocas palabras pues es aquellas personas morales que ejerzan la opción de dictaminarse o que estén obligados a dictaminarse. Pero pues resumiendo, pues ya no se va a seguir ese orden de revisión secuencial. Entonces, esto va a implicar que la autoridad pueda requerir directamente a los contribuyentes. Y pues este es un cambio muy importante y era la principal ventaja de que se tenía para que las personas morales pues optaran por poder presentar este dictamen. Aunque pues también ahora pues es importante recordar
que no era la única ventaja para poder presentar el dictamen. Hay otras ventajas que ahorita vamos a mencionarlas, pero sí es un factor importante que se debe de tener en consideración a partir de la nueva reforma del 2022. Bueno, como les decía también al inicio de la sesión, la nueva reforma ahora pues es un poco más enérgica y estricta, tanto con el contribuyente como con el contador que va a presentar el dictamen fiscal. ¿Por qué? Porque ahora, si bien desde antes de la reforma el contador estaba obligado a informar a través de su informe sobre la situación fiscal del contribuyente, estaba obligado a informar pues cuál era el alcance y cuáles eran los procedimientos que había realizado para poder evaluar la situación financiera y fiscal de la empresa y si había alguna situación específica o algún criterio no vinculativo que hubiera aplicado la empresa. Eso pues era parte de la obligación del contador público. Pero ahora ya es un poco más estricta la nueva reforma porque ahora pues habla acerca de incumplimientos de delitos fiscales. Entonces aquí nos dice que el contador público inscrito en la elaboración del dictamen fiscal está obligado a informar a las autoridades fiscales si tuvo conocimiento de que el contribuyente en primera instancia haya incumplido con alguna disposición fiscal o aduanera y en segunda instancia haya llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal. ¿Ok? Eh, Aquí hay un apartado muy específico en donde nos dice que no se va a considerar como infracción la omisión de la denuncia por parte del contador público en el caso de que haya algún tipo de error en la clasificación arancelaria de las mercancías. Ahora, eh, aquí la ley en el artículo 52, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se va a considerar como encubrimiento de un delito fiscal cuando el contador público inscrito haya tenido conocimiento del hecho probablemente constitutivo de un delito y que no lo hubiera informado. Entonces, esto ya va a ser considerado como parte de un encubrimiento de un delito fiscal y obviamente pues va a tener ciertas consecuencias para el contador público. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Esas están establecidas en el artículo 91A del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos dice que son infracciones relacionadas con el dictamen que deben elaborar los contadores. 1. Que el contador público que dictamine no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente en el informe sobre la situación fiscal. ¿Ok? Ahora, es importante determinar o señalar que estas infracciones van a ser, pues de alguna forma ya obligatorias, siempre y cuando ya la autoridad haya ejercido sus facultades de revisión y haya detectado que estas contribuciones, pues obviamente no fueron las correctas, ajá, y entonces como parte de sus facultades de revisión, pues ya la autoridad ya haya determinado un posible crédito fiscal, ¿ok? Entonces en ese momento ya se va a hacer acreedor, el contador, a esta infracción. El segundo punto que nos comenta la ley es cuando omita denunciar que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, ¿ok? O que haya llevado alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, de acuerdo con la conformidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues aquí ya es en una primera instancia, en el artículo 91A, ya el Código Fiscal de la Federación establece pues esta advertencia al contador y esto pues es a través de una infracción. Pero no solamente está esta advertencia, sino también ahora hay también una multa al contador público por incumplimiento de alguna información que tenga que revelar a la autoridad respecto al posible delito fiscal que tenga el contribuyente, que ahorita lo vamos a explicar. Hay tres razones o tres aspectos que también la autoridad nos dice hacia el contador público y nos dice la primera, no se va a considerar infracción
Y lo que ya les decía, la omisión de la denuncia por parte del contador público tratándose de la clasificación arancelaria de mercancías. Es decir, si hubo algún error o alguna malinterpretación en la clasificación arancelaria de las mercancías, pues esto no va a ser sujeto de una infracción. Y también no se va a incurrir en una infracción cuando la omisión determinada por la autoridad no supere el 10% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o en su caso que no supere el 15% tratándose de las contribuyentes propias del contribuyente. Prácticamente estos son márgenes en donde la autoridad pues está determinando aguas, ¿no? Hasta aquí tienes, digamos, el beneficio de no ser acreedor a una infracción, pero pues todo depende de la revisión de la autoridad y del crédito fiscal que haya determinado o de la omisión que haya determinado en la revisión de la situación fiscal de la empresa. Pero hace un ratito les comentaba que también el contador público pues no solamente va a estar sujeto a esas infracciones o advertencias por parte de la autoridad. Ahora también en el artículo 91b del Código Fiscal de la Federación nos establece que al contador público que cometa las infracciones, en su caso, el peor de los, digamos, castigos que puede recibir es que se le va a aplicar la suspensión del registro y va a ser por un periodo mínimo de 3 años. Entonces, pues aquí ya es un aspecto importante que debemos de cuidar todos los contadores, pues al presentar los exámenes fiscales, asegurándonos de que las empresas no tengan alguna posible situación que sea considerada como un delito fiscal y que no se haya informado a la autoridad a través del informe fiscal que debe de presentar el propio contador. Ahora, el Código Fiscal también hace mención acerca de delitos fiscales y estos los establece en el artículo 96. Entonces, ahí nos dice que el contador también es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, aun y cuando sin previo acuerdo y sin haber ejercido la participación en ese delito, no haya pues informado a la autoridad. Y en la fracción 3 nos dice, cuando derivado de la elaboración del dictamen de estados financieros, el contador público haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito sin haberlo informado, entonces aquí va a estar sujeto a un tema que la autoridad cataloga como encubrimiento de delito fiscal. Y bueno, este tipo de encubrimiento se va a sancionar con prisión de hasta 3 meses o 6 años. Entonces, pues aquí ya también es un poquito más estricta la autoridad también hacia el contador público. Bueno, antes de empezar a hablar acerca de las sanciones que tenía el contador público y de la obligación que tenía el contador respecto de informar a través del informe, obviamente que tienen que presentar a la autoridad sobre la situación financiera y fiscal de las empresas, hablábamos acerca de que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación habla acerca de la obligatoriedad para aquellas personas morales que cumplan con ciertos requisitos de presentar su información sobre su situación fiscal en conjunto con la declaración anual del periodo. Entonces, ese artículo nos habla acerca de que quienes tributan en términos del título 2 de la ley del ISR y hayan tenido ingresos acumulables iguales o superiores a 904 millones de pesos, así como aquellas personas que al cierre del ejercicio tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, es decir, que coticen en alguna bolsa de valores, van a estar obligadas a presentar este informe sobre su situación fiscal, mejor conocida como ICIF. Y también nos dice en la fracción 2 aquellas sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en los términos del capítulo 6 del título 2 de la ley del ISR, que habla acerca de la consolidación fiscal. En la fracción 3, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. En la fracción 4, aquellas personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades que desarrollan en dichos establecimientos. Y en la fracción 5 nos habla acerca de cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Estas personas son las que van a tener la obligación de presentar el informe sobre la situación fiscal. Ahora,
Hay una particularidad respecto a esta fracción 5, en donde nos dice la autoridad que aquellos contribuyentes que estén obligados únicamente por el supuesto de esta fracción 5 van a optar por no presentar la ISIF cuando el monto de sus operaciones realizadas con residentes en el extranjero sea inferior a 100 millones de pesos en el ejercicio fiscal. Entonces, estas personas que tengan esta situación en específica van a optar por no presentar este ISIF, ¿ok? Ahora, la nueva reforma del 2022 también nos habla acerca de una nueva fracción a este artículo, y es la fracción 6, en donde nos dice que aquellos contribuyentes que sean partes relacionadas de aquellos sujetos que están establecidos en el artículo 32A, y recordando que el artículo 32A habla acerca de aquellas personas morales que puedan optar o que sean obligatorias de presentar el dictamen fiscal de acuerdo con lo que ya vimos al principio de la sesión, van a estar obligados a presentar también esta información sobre su situación fiscal. Es decir, si yo persona moral tengo dentro de mis ingresos acumulables más de 1,650 millones de pesos, las partes relacionadas que forman parte de mi grupo, de alguna forma, ellos también van a estar obligados a presentar este informe sobre la situación fiscal, simplemente por el hecho de que son partes relacionadas y de que yo tengo la obligación como persona moral, porque decaigo en lo establecido en el artículo 32A, de presentar de forma obligatoria el dictamen fiscal. ¿Ok? Entonces, esta es una nueva particularidad que es vigente a partir del 2022, y entonces, pues, al siguiente año, pues, en la parte de la declaración anual, este tipo de partes relacionadas que sean pues partes relacionadas de aquellos contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal o que puedan optar por presentarlo, pues también van a estar sujetas a presentar este ISIF. Hay una disposición transitoria de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, en el cual nos dice que si bien esta obligación es para presentarla a partir del 31 de marzo, más bien dicho, en la declaración anual del 31 de marzo, aquí nos dice la reforma o la resolución miscelánea, nos dice que aquellos contribuyentes que van a tener la posibilidad de optar por no incluir la información relativa de partes relacionadas, es decir, aquellos apartados de información de operaciones con sus partes relacionadas e información sobre sus operaciones con partes relacionadas en su declaración anual 2021. ¿Por qué? Porque la autoridad les está dando la opción de poder presentarlo a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Y esto pues está establecido a través de la disposición transitoria de la resolución miscelánea fiscal, ¿ok? Bueno, regresándonos al apartado del dictamen fiscal, aquí prácticamente son unos recordatorios de cómo se debe de presentar el dictamen fiscal y cuáles son los requisitos que se deben de tener para poder presentar el dictamen fiscal. Entonces, en primera instancia, pues el contribuyente debe de tener un certificado e-firma vigente y bueno, la información correspondiente a cada uno de los anexos del dictamen fiscal se debe de presentar de forma completa, sin errores o inconsistencias y cumpliendo con aquellas disposiciones fiscales que se establezcan. Ok. Bueno, en este slide prácticamente es un recordatorio de lo que comentábamos acerca de la información sobre la situación fiscal cuando se presenta el 31 de marzo en conjunto con la declaración anual y se presenta a través del aplicativo ISIF que se descarga del portal del SAT y se genera el archivo y se presenta de forma adjunta a la declaración anual. Es importante también recordar que pues también nos da la opción para que se pueda presentar a más tardar el 30 de septiembre aquellos anexos relacionados con las operaciones con partes relacionadas de acuerdo con la resolución miscelánea. Bueno, ahora sí,
Platicábamos acerca de cuáles son las ventajas de presentar el dictamen fiscal y decíamos que una de las ventajas más importantes que se tenían pues era la revisión secuencial. Ahora pues esto ya no va a ser posible pues por parte de la nueva reforma de la autoridad en la cual se pierde la revisión secuencial. Sin embargo, todavía siguen existiendo otras ventajas para que los contribuyentes que si bien no están obligados a presentar el dictamen fiscal, pues puedan considerar presentarlo. Y esto, pues, ¿cuáles son estas ventajas? Pues siempre les va a dar un mayor grado de confianza en la información financiera que vayan a reflejar en sus estados financieros y también cuando lo presenten a través al Consejo de Administración de las Empresas o a algún tercero interesado. Entonces, hablábamos que pueden ser los bancos o los acreedores o los proveedores los que puedan estar interesados en conocer la situación financiera fiscal también de la empresa y pues esto les va a dar mayor transparencia. Pues aquí ya también hablábamos de que aquellas personas morales que están cotizando en bolsa, pues también es obligatorio que presenten este dictamen, pero además, pues obviamente al tener el hecho de que la información financiera está pues a disposición del público, pues también es importante mostrar la transparencia de la información fiscal de la empresa, ¿ok? Pues también la confianza entre los socios, los accionistas va a crecer cuando se tenga transparencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y pues en el caso de la reducción del plazo de la devolución, pues también se tiene todavía esa vigencia de reducir el plazo de la devolución. ¿Qué se necesita para realizar un dictamen? Pues aquí ya habíamos hablado que se necesita contar con la e-firma vigente, se presenta por medio de un contador público inscrito a través del ejecutable CIPRED, que también se baja de la propia página del SAT, y pues se debe de contar con la inscripción o renovación del registro antes de la presentación del dictamen. Esto lo presenta el contador público autorizado, pues con base en la revisión de la situación fiscal de la empresa. Eh, ¿Qué es lo que se debe de presentar en el dictamen fiscal? Bueno, el anexo 16 de la resolución miscelánea fiscal nos habla acerca de cuál es el instructivo para la integración y presentación del dictamen y cuál es el instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen. Ahora, en ese anexo, pues nos habla acerca de cuáles son los instructivos para poder presentar el dictamen. Y el dictamen, ¿cómo está conformado? Pues va a estar conformado con los siguientes anexos. Si se dan cuenta, pues es datos del contribuyente, del contador público, representante legal, datos generales en donde cuestionan a la empresa respecto a si es sujeta a algunas particularidades de la ley del ISR, de la ley del IVA. En el caso de las empresas que tengan o que sean sujetas al IER, pues también habla acerca de esas particularidades o aquellas personas que tengan sujetas a algún estímulo fiscal o que tengan alguna régimen fiscal preferente, en fin, pues todos estos son cuestionamientos que se tienen que aclarar en el apartado de generales del dictamen. Posteriormente se presentan los anexos respecto a los estados financieros de la empresa, el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambios en el capital contable, el estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros y posteriormente vienen integraciones de cada una de las principales partidas de los estados financieros. Llamémosle la integración analítica de ventas, la determinación del costo de lo vendido para efectos fiscales, para efectos contables también, el análisis comparativo de las subcuentas de gastos, del resultado integral de financiamiento, en relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor, la declaratoria por parte del contador público, la relación de contribuciones por pagar, la conciliación contable fiscal, en su caso operaciones financieras derivadas o inversiones permanentes en subsidiarias, la relación de los socios que tuvieron acciones en el ejercicio fiscal, ¿ok? Y bueno, como ven, pues el dictamen es una serie de anexos muy completos en donde se presenta esta información, no solamente del ejercicio que está sujeto al dictamen, es decir, del ejercicio 2021, sino también se va a presentar de forma comparativa con el ejercicio anterior. Y en su caso de que se detecten variaciones importantes respecto
a las partidas reportadas en el dictamen del año anterior contra las cifras que ahorita se están reportando, si hay variaciones importantes, pues también se tiene que informar a la autoridad el motivo del por qué el incremento o disminución en alguna partida en específico. También en el anexo 15 nos pide a una conciliación entre los ingresos dictaminados según el estado resultado y los acumulables para efectos del ISR, y así como los ingresos o actos o actividades grabados para efectos del impuesto al valor agregado, las operaciones con partes relacionadas, para lo cual pues es importante tener el estudio de precios de transferencia y la declaración informativa múltiple también. En el anexo 9 que, bueno, también ya nos pide la propia autoridad. Se presenta también información del contribuyente sobre sus operaciones con partes relacionadas, datos informativos en relación con aspectos como la CUCA, la CUFIN, pérdidas fiscales, en fin. En su caso también se presenta información de los pagos realizados por la determinación del impuesto sobre la renta diferido por desconsolidación, créditos por concepto de pérdidas fiscales, pérdidas por enajenación de acciones, operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, inversiones. Y bueno, aquí a partir del anexo 25 al 29 les puse con rojo cuáles son algunos de los cambios respecto del año anterior. En este caso se dan cuenta, en el anexo 25 nos dice cuentas y documentos por cobrar y por pagar. Hasta el año pasado se presentaba solamente en moneda extranjera, ahora también ya nos lo pide presentarlo en moneda nacional. En el anexo 26 nos habla acerca de los préstamos. Hasta el año pasado era obligatorio presentar aquellos préstamos que se hayan tenido con el extranjero. Ahora solamente nos dejaron el apartado de préstamos, pues obviamente esto que implica que se tenga que revelar cualquier préstamo también nacional. El anexo 27, pues una integración de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Anexo 28, operaciones sujetas a regímenes fiscales preferentes. Y se agrega un nuevo anexo, que es el anexo 29, en donde nos habla acerca de la deducción de los intereses netos del ejercicio, y esto de acuerdo con el artículo 28, fracción 32 de la ley del ISR. Por último, aquí nos habla acerca del cuestionario de diagnóstico fiscal, que prácticamente es un checklist para el contador público, en el cual le cuestiona a la autoridad acerca de los procedimientos de revisión que hizo y si hay alguna situación que haya detectado el contador, ya sea por una diferencia en el tema del impuesto que se haya determinado o alguna particularidad en específico que haya implicado un ajuste en los estados financieros, pero también que haya implicado un pago adicional de impuesto. Otro cuestionario importante es el cuestionario en materia de precios de transferencia, y pues aquí prácticamente lo que nos pide la autoridad es que el especialista en precios de transferencia en conjunto con el contador público autorizado pues evalúen si las operaciones con partes relacionadas que se tuvieron por parte de las empresas están a valor de mercado, si cumplen con los procedimientos establecidos por la propia ley en cuanto a este tipo de operaciones, y si es que hubo alguna diferencia que se haya determinado pues al revisar estas operaciones. Y bueno, por último, la opinión, el informe y la información adicional. Como les comenté a lo largo del curso, pues a través de este informe es donde el contador público va a dar a conocer a la autoridad el alcance de los procedimientos que realizó, cuáles son sus conclusiones al respecto y si es que él tuvo conocimiento de alguna situación o alguna particularidad en específico respecto a algún incumplimiento por parte de la empresa. ¿Cuáles son los tipos de opinión que puede presentar el dictamen fiscal? Pues pueden ser, pues ya sabemos, las opiniones sin salvedades, opinión con salvedades que tengan implicaciones fiscales, opinión con salvedades que no tengan implicación fiscal, opinión negativa que tenga implicación fiscal, opinión negativa que no tenga implicación fiscal o una abstención de opinión. Obviamente, pues siempre se va a buscar que al presentar un dictamen fiscal se tenga la mayor transparencia ante la autoridad y que obviamente la información financiera y fiscal que se está reportando a la autoridad pues esté lo más sana posible y esto pues en consecuencia tenga una opinión sin salvedades.
Como un recordatorio para el contador público autorizado, pues es importante también recordar tanto al contador como a las empresas que después de que se haya presentado el dictamen fiscal, el contador va a tener 30 días siguientes para poder presentar a la autoridad los papeles de trabajo que sirvieron para que el contador pudiera formular su opinión respecto a el dictamen fiscal. En este caso, ¿qué tipo de papeles de trabajo se tienen que presentar? Pues principalmente la conciliación contable fiscal con las principales partidas de la misma, algunas integraciones de ingresos, gastos, costos, de fluctuación cambiaria y pues algunos aspectos en su caso como pérdidas fiscales, inversiones, en fin, cuáles son los papeles de trabajo que sirvieron de base al contador para poder formular su opinión. Y esto pues es una obligatoriedad que se debe de cumplir los 30 días siguientes a la presentación del dictamen. Es importante que también, si bien esto lo presenta el contador pues de forma obligatoria, pues también el contribuyente esté consciente y tenga el visto bueno por parte que el contador tenga el visto bueno por parte del contribuyente de presentar esta información, recordando que las cifras reportadas en el dictamen fiscal no son responsabilidad del contador, sino son responsabilidad de las empresas. Y al final de cuentas, la misión del contador simplemente es dar una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras, tanto financieras como fiscales. ¿Ok? Em, Hay un apartado también respecto a la obligatoriedad para aquellas personas morales que hayan optado por presentar el dictamen fiscal ante el SAT, ya sea de forma voluntaria o que tengan la obligación de presentarlo, de acuerdo a lo que ya hemos visto a lo largo de la sesión, de que una vez que se haya presentado el dictamen fiscal a la autoridad, el contador público va a tener 15 días para presentar cierta información al Infonavit. ¿Qué información se tiene que presentar? Pues una copia de la opinión e informe sobre la situación fiscal del contribuyente, con firma autógrafa por parte del contador, el acuse de recibo del SAT del dictamen fiscal, anexos como el análisis comparativo de las subcuentas de gastos o de las cuentas del estado de resultados en Excel y en PDF, la relación de las contribuciones a cargo del contribuyente y la relación de las contribuciones por pagar, así como la declaración anual del ISR, únicamente si no tuvo trabajadores en el ejercicio dictaminado. ¿Ok? Esta información se debe de presentar a través de los medios electrónicos que disponga la propia autoridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se debe de presentar esta información? 15 días hábiles posteriores a la fecha en la que se presentó el dictamen fiscal a la autoridad. De no presentar esta información, se va a hacer acreedor a una multa que es equivalente a 3 a 150 veces el valor de la UMA. En este caso estamos hablando de un monto máximo de 14,400 pesos. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en específico respecto al dictamen fiscal. De cualquier forma, recuerden que al final de la sesión vamos a tener eh, alguna apartado especial para poder aclarar alguna duda en específico que tengan. Gracias. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a seguir con el siguiente tema que tenemos programado en nuestra agenda del día de hoy, que es el dictamen del Infonavit. Bueno, el dictamen de la Infonavit es una opción que va a tener el patrón para poder dictaminarse en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda. Este no es una obligatoriedad que esté establecida por parte de la autoridad, simplemente es una opción hacia los contribuyentes que quieran dar mayor transparencia al cumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda y entero de descuentos por parte de amortización de créditos. ¿Cuáles van a ser los beneficios que va a tener el contribuyente si presenta este dictamen? Pues no va a ser sujeto de visitas domiciliarias por el ejercicio dictaminado y los anteriores a este, y no se van a emitir a cargo cédulas de determinación de diferencias del procedimiento de verificación de pagos por el periodo dictaminado.
Esto pues son ventajas muy importantes que debe de considerar el contribuyente para poder presentar pues esta opción de dictaminarse, que al final de cuentas el objetivo principal es mostrar la transparencia a la autoridad del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Hay algunas condiciones que nos pide la autoridad para que no se puedan emitir cédulas de determinación de diferencias. ¿Cuáles son? Pues que el contador público haya concluido y presentado este dictamen, que los avisos de inscripción y las modificaciones salariales se hayan presentado por el patrón en los formatos debidamente cumpliendo con los requisitos que establezca el propio instituto, que las aportaciones o descuentos para amortización de créditos derivadas del dictamen se hubiesen liquidado en su totalidad, o que para el caso de las aportaciones se haya acogido al plazo de pago en parcialidades y otorgando la garantía correspondiente. Entonces, pues siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con estos aspectos y que ya tenga al día sus contribuciones en materia de Infonavit, pues no va a ser sujeto a visitas domiciliarias. Ahora, como les comento, este dictamen se presenta de forma optativa por parte del contribuyente y para efectos de que puedan presentar este dictamen se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que el artículo 59 del reglamento en materia del Infonavit nos dice que el contador público autorizado debe de presentar un aviso para poder presentar este dictamen y este aviso se debe de presentar a más tardar el 29, en este caso, de abril del 2022, respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior por el cual se vaya a dictaminar, ¿ok? Entonces, el contador público va a presentar al instituto dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal anterior el aviso de dictamen firmado por el patrón o su representante legal, ¿ok? También nos dice la propia ley que en el caso de que el ejercicio a dictaminar sea de años anteriores, el aviso se puede presentar en cualquier momento, ¿ok? Y cuando el patrón tenga asignados varios registros patronales y pretende dictaminar alguno en específico, el contador público va a presentar todos esos avisos en un solo aviso de dictamen por el ejercicio fiscal o periodo a dictaminar, ¿ok? Este aviso es importante considerar que se va a presentar tanto por el patrón y por el representante legal, o en su caso, y que el contador público también debe de presentar este aviso y solamente va a ser válido por el ejercicio fiscal y el registro patronal que en el propio aviso se vaya a indicar, ¿ok? Y bueno, hay una condición específica para aquellas empresas constructoras en donde nos dice que los patrones que se dediquen a la industria van a poder presentar el aviso de dictamen por cada una de sus obras. Y en este caso, este aviso va a abarcar el periodo completo de la ejecución de la obra y los beneficios de optar por dictaminarse de forma voluntaria solo se van a aplicar en relación con las obras que se hayan dictaminado. ¿Ok? Bueno, estos son simplemente algunos aspectos recordatorios. Nos dice la propia autoridad que se va a entender por aceptado el aviso si dentro de un término de 15 días hábiles no se haya recibido alguna notificación al respecto, ¿ok? El periodo a dictaminar va a ser el ejercicio inmediato anterior, cuando el aviso de dictamen sea consecuencia de las facultades de comprobación del instituto y que sean diferentes a una orden de visita. El periodo a dictaminar va a ser de 2 ejercicios inmediatos anteriores. Esto es muy importante porque aquí nos dice si como parte de la revisión de las facultades de comprobación de la autoridad, pues nos dicen que debemos de presentar el dictamen de forma obligatoria, pues entonces este dictamen se debe presentar tanto por el ejercicio que se está llevando a cabo la revisión y el ejercicio inmediato anterior, ¿ok? De acuerdo con el artículo 60 del reglamento. También nos dice el artículo 61 del reglamento que el aviso de dictamen no va a surtir efectos cuando no se haya presentado por el patrón o el representante legal, cuando el registro del contador público esté suspendido o cuando ya se haya presentado una orden de visita de auditoría, ¿ok? ¿Cómo se va a presentar el aviso? Se va a presentar por medios electrónicos a través de correos electrónicos que nos indica la propia autoridad y puede ser también presentado de forma presencial en la delegación regional del Infonavit que corresponda.
Bueno, pues aquí prácticamente son algunos aspectos importantes que se deben de recordar. El aviso se debe de presentar debidamente requisitado y firmado por el patrón y por el contador público, se debe de presentar de forma duplicada, se debe de incluir la relación de los registros patronales, la constancia del registro del contador público autorizado, constancia de cumplimiento de la norma de educación profesional continua, el formato de inscripción patronal, y bueno, el aviso de la relación de las obras en el caso del aviso que corresponda a empresas constructoras, la copia de la INE, copia de formato de inscripción patronal, copia de constancia de situación fiscal y acta constitutiva. Si es primera ocasión que se va a presentar el dictamen, pues se debe de presentar además copia del poder notarial. Ahora, ¿cuándo se va a presentar el dictamen Infonavit? Este dictamen se va a presentar hasta 6 meses contados a partir de la fecha de presentación del aviso, ¿ok? Y bueno, aquí también la autoridad nos dice que nos puede dar una prórroga de hasta 60 días naturales siempre que existan causas debidamente comprobadas que impidan que su entrega se haya realizado en el plazo mencionado. Pero pues esto pues no se sugiere, lo que se sugiere es que se presente en el dictamen, en el periodo que la autoridad nos está dando. Y bueno, también es importante mencionar que aquellas personas morales que hayan optado por presentar el dictamen Infonavit y que a la mera hora no lo presenten, pues también van a ser sujetos a una multa, que bueno, en este caso nos dice que es de 3 a 150 veces la UMA, y pues recordando que es a más tarde, bueno, el monto más eh, importante pues poder ser hasta 14,000 pesos en la multa a la cual sería acreedor la persona moral. Y bueno, aquí simplemente es un breve recordatorio de qué es lo que debe de contener el dictamen. Igual va a contener una opinión firmada por el contador público autorizado, en el cual pues él va a dar fe respecto a la transparencia de las obligaciones en materia de retención de Infonavit, en materia de amortización de créditos y bueno, esta opinión pues también se sugiere que sea una opinión sin salvedades, ¿ok? También se va a presentar anexos, 2 anexos en específico, el anexo 1 respecto a los datos generales y la conciliación del total de percepciones de los trabajadores contra la base de aportación del ejercicio. Este anexo debe de estar firmado por el representante legal. Anexo respecto a los pagos normales, complementarios o derivados del dictamen y que tengan el registro patronal y por cada ejercicio. Y en su caso también análisis de pagos a personas físicas. Es importante mencionar que también el propio dictamen nos va a pedir una balanza de comprobación analítica, al menos al tercer nivel, por cada una de las subcuentas de costos y gastos y la relación de las cuentas de balance que tengan relación con las prestaciones otorgadas a los trabajadores, copia del aviso que se va a presentar para dictamen y la carátula de los pagos bancarios, así como la hoja de resumen del pago del SUA, ¿ok? Y bueno, en este caso también aquellas personas morales o patrones que se vayan a dictaminar que correspondan a una constructora, pues tienen que presentar la cédula descriptiva de dónde está ubicada la obra, la cédula analítica de los pagos por remuneraciones a los trabajadores y los pagos de aportaciones y entero de descuentos. En el caso de que se determinen diferencias, estas diferencias se deben de pagar antes de la entrega del dictamen y las diferencias que se detecten en el dictamen por los conceptos de pago de aportaciones y entero de descuentos deberán cubrirse con la actualización y recargos respectivos. Si como resultado del dictamen se determinan irregularidades a cargo del patrón, este deberá de elaborar y presentar en su caso los avisos de inscripción y modificaciones salariales a que esté obligado, ¿ok? Bueno, prácticamente con esto concluyo mi participación en el día de hoy. Como ven en el aspecto del dictamen del Infonavit, si bien se presenta de forma optativa, pues también tiene muchas ventajas el poder presentar este dictamen a la autoridad, porque les va a dar igual mayor transparencia a los patrones respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Infonavit. Y pues ahí sí va a ser importante que no van a ser sujetos a una visita domiciliaria, porque pues ya demostraron que están al día en sus obligaciones. ¿Ok? Ahora sí, iniciamos nuestra sesión de preguntas y dudas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario en específico, por favor, hacérmelo llegar a través del chat.
Como verán, pues estos temas que se abordaron en el curso del día de hoy son muy importantes. A lo mejor fue un poco tedioso, pero es importante que por lo menos se queden con los aspectos principales que se deben de tener en cuenta para la presentación del dictamen fiscal y para la presentación del dictamen del Infonavit. Nosotros de cualquier forma estamos a sus órdenes en el área de auditoría de GEA para poder pues aclarar alguna duda que tengan. Si ahorita no surge la duda o en específico quieren tratar algún punto en específico, lo podemos ver con oportunidad. Y les dejo también mi correo electrónico a través del chat. ¿Listo? Y también, pues hay que recordar que estas sesiones son grabadas y también van a estar disponibles en la página de YouTube de la firma. No sé si hay alguna duda en específico. Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluimos nuestro seminario del día de hoy. Por favor, a las personas que son parte de GEIA, me dan un minuto para tomar su asistencia. Listo. Pues muchas gracias. Excelente fin de semana y estamos atentos a sus comentarios. Gracias. Hasta luego.